Espérate, edita esto por aquí. Buenas, bienvenidos al primer programa de Desde la Grada. Somos yo que soy Miguel y mi compañero Mario. Hola, buenas, ¿qué tal? Y en el programa de hoy repasaremos un poco lo que ha sucedido en el mundo del deporte y sobre todo nos centraremos en la final de Wimbledon que fue este domingo entre Carlos Alcaraz y Gianni Sinner. Bueno, como he comentado, en el episodio de hoy hablaremos en profundidad sobre la final de Wimbledon de este domingo entre Carlos y Gianni. Bueno, Mario, me gustaría saber primero tu opinión general de lo que fue esta final entre los dos grandes Sí. tenistas del momento. Bueno, la verdad es que teniendo el precedente de la final de Roland Garros, que duró casi 5 horas y media, esperamos un partido también algo similar, incluso al quinto set, porque ya sabemos de lo que son capaces todos los jugadores y al final, bueno, pues por los diferentes motivos que vamos a comentar ahora, se la llevó el italiano, pero aún así fue un partido tremendo que no dejó a nadie insatisfecho. Hombre, yo también he de decir que yo hubo un momento de la final que no pude ver porque no estaba en casa, pero fue un auténtico partidazo entre dos auténticos monstruos del tenis ahora mismo. Y vamos a ir viendo un poco más en profundidad lo que fue cada set, digamos, para ver en qué, bueno, en qué falló Carlos, en qué acertó Sinner o dónde estuvo un poco más lúcido cada uno, ¿no? Si te parece, vamos a Sí, comentar el primer bueno, set, ¿no? sí, bueno, recordar que Sinner venía de estar 2 abajo contra Dimitrov, lo que pasa que el húngaro se le retira en el tercer set y las 2 semanas de Sinner, la verdad que es bastante bien, como siempre suele venir jugando. Perdió en Halle, si no me equivoco, en octavos contra Bublik. Es decir, que a lo mejor podría aparecer alguna duda y Carlos también 2 semanas increíbles. El mejor partido creo que fue contra Cameron Norrie a nivel de juego y cuando empezó a mejorar mucho el saque fue en octavos contra Rublev, que creo que es un punto de inflexión de Carlos en Wimbledon este año. To- Y bueno, el primer set de lo que estamos hablando, ¿no? Se lo lleva a Carlos, se pone, si no me equivoco, le rompe Sinner al principio y luego Carlos es capaz de romperle 2 veces el italiano, que no estuvo tan sólido en este primer set, pero que luego el resto del partido pues mostró la solidez que viene siendo habitual, ¿no? sí, totalmente. Este primer set, Gianni rompe a Carlos muy pronto y yo de hecho cuando rompe digo, bueno, este primer set ya se lo lleva Gianni porque además estaba sacando bastante bien y Carlos pues no Sí, estaba, digamos, al nivel que estaba con Rublev sacando. Pero al final le acaba rompiendo otra vez, le acaba rompiendo Carlos. Y bueno, le rompe, gana su saque y rompe otra vez. Y gana este primer set con un punto final espectacular, corriendo, llegando a la sí, bola, dándole de espalda. Y bueno, yo totalmente. cuando gana este primer set digo, bueno, vamos a estar ante una final histórica de, como has comentado antes, de por lo menos 5 sets. Y al final, pues bueno, nos llevamos este primer set y vamos al segundo en el que yo pensaba que digo, bueno, mantendrá un poco el nivel en el saque, pero no, lo bajó. En este primero cometió solo una doble falta y en el segundo cometió tres dobles faltas que quieras que no se notaron a la hora de los puntos importantes porque Yannick en este set subió mucho el nivel del primer saque. Totalmente. En el primer set, sobre todo los peloteos largos, ¿no? O el famoso vídeo que de Carlos Alcaraz diciendo desde fondo de pista mucho mejor que yo. En el primer set eso no pasó. Carlos estaba muy bien desde el fondo de pista, ganando peloteos largos y Sinner estaba como un poco nervioso, cometiendo muchos errores, muchas imprecisiones, muy raro en el italiano. Y en el segundo, pues Sinner vuelve a la carga. Segundo set, como estabas comentando, también muy sólido, muy inestable Carlos con el servicio. En el primer set estamos viendo ese servicio que hemos hablado de toda la semana, con muchos aces, pero a partir del segundo y el resto del partido es otro Carlos diferente al que estamos viendo. Y también vemos que en el resto no es nada agresivo, cosa que sí fue en el primer set. Y a raíz de ahí los dos breaks que le hizo al italiano. Que una cosa que yo vi en el primer set del italiano es una cosa que yo no le he Sí, visto nunca, que es que se estaba quejando hacia su banquillo, ponía cara rara, cosa que totalmente. Carlos en el primer set no hizo.
pero en el Sí, segundo sí le vimos decir a su banquillo, es que está siendo mejor que yo, es que es mejor que yo en las dos finales que hemos jugado aquí, no sé qué. Eso al sí. final también a la hora de jugar tenis se nota porque tú no estás pensando en el tenis, estás pensando en otras cosas distintas. Sí, totalmente. A ver, Carlos es un jugador muy expresivo y a lo mejor de Carlos no lo podemos esperar más, pero de Yannick en el primero, esa desesperación, haciendo aspaviento también en algún punto del partido, es algo que nunca lo hemos visto y yo creo que también él muestra esos gestos fruto de la desesperación y de saber de lo que se estaba jugando, porque sin él quería revancha y eso estaba claro, ¿no? Y al final, bueno, se vio como fue subiendo a lo largo del partido el nivel y Carlos no pudo llegar ni a igualarlo, diría yo. Y lo que tú comentas del resto, en el primer set vimos como con el segundo saque de Yannick, Carlos se ponía relativamente cerca de la línea de fondo. Y en el segundo, a partir del segundo empezó a ponerse más lejos y empezó a costarle más rechazar ese segundo saque de Yannick, que eso yo creo que hizo también que no pudiéramos romperle el saque. Sí, totalmente. Carlos siempre es un jugador que varía mucho a la hora del resto, ¿no? Sobre todo él lo ha dicho varias veces para confundir al rival también, para que si está el rival sacando cómodo hacia la T o un poco más abierto o incluso saque al cuerpo, que Carlos se mete un poco dentro de la pista o incluso se va un par de metros para atrás en hierba para intentar, que es muy raro que esto pase en hierba, ¿no? Como mucho más rápida que tierra batida, en tierra batida suele restar más atrás para que luego el resto sea mucho más lento, pero con más altura, para así darle tiempo para situarse a Carlos bien en el centro de la pista. Y eso hace mucho, ese cambio del resto, tanto un poco más adelante, metido dentro de la línea de fondo o incluso atrás, como estás comentando. Bueno, y otra cosa a destacar de este segundo set es que Carlos comete 13 errores no forzados y Yannick solo 8. Al final, esos errores no forzados también te lastran a la hora de conseguir un break o mantener tu saque que no lo pudimos mantener y demás. Sí, totalmente. También recordemos que en este se tiene 4 puntos de Bresines, salva 3 Carlos, pero ese primero, ese primer punto de break que tuvo Sinner es cuando le costó sin duda a Carlos en el primer juego del partido que acabó muy bien Carlos el primero y el segundo pensábamos, yo por lo menos pensaba que iba a seguir subiendo el nivel, pero nada más lejos de la realidad. Vamos, yo en el primer juego del segundo set pensaba que iba a por lo menos mantener el nivel que estaba teniendo en el primero, Sí, porque era un nivel bastante totalmente. alto. Y lo que tú has dicho, nada más lejos de la realidad. No sé qué le pasó, se vería ya como más superior, no sé, y bajó el nivel en este segundo set. Sí, De hecho, bueno, una de... has comentado Sí, tú sí, que Yannick tiene 4 bolas de break y Carlos solo tiene una en todo el set. Eso es bastante destacable. totalmente, vaya. Y en el primer set, los rallies, que como comúnmente se llaman a las pelotas de largo peloteo, ¿no? A las pelotas bueno, rally ya se considera a partir de 8 o 10 pelotas en juego en el mismo punto. Lo estaba ganando todos Carlos y es que el mejor ejemplo, como tú has comentado antes, el último punto del primer set donde sin él meter una derecha espectacular, un paralelo tremendo, pero Carlos no sabemos cómo, como él suele hacer, mete la raqueta y la devuelve y se lleva el primero y a partir del segundo set cambia la historia y de la final, diría, y de su rivalidad. No, sí, sí, totalmente. Yo creo que, también hablando un poco de Roland Garros, yo creo que estos dos partidos no se van a quedar solo en estos dos partidos, el Wimbledon y Roland Garros. Yo creo que en el US Open, incluso si Carlos mantiene un poco el nivel que viene trayendo estos últimos meses, podemos llegar a ver incluso otra final entre los dos, ¿eh? Totalmente, recordemos que para la gente que no está escuchando, de los últimos 7 Grand Slam disputados, a día de hoy se lo han repartido entre Sinner y Carlos. Recordemos que Carlos ganó el año pasado Roland Garros, Wimbledon y este año Roland Garros y Sinner los demás. Está claro que hay una nueva rivalidad en el mundo del tenis, aparte de la nueva generación que comandan estos dos pedazos de tenistas y veremos qué pasa ahora en septiembre con el último Grand Slam del año. Bueno, vamos a pasar a comentar un poco ya el tercer set, en el cual Yannick venía subiendo el nivel y aquí lo demostró totalmente con 7 aces. Subió el nivel de saque, una barbaridad.
ganó el 84% de los puntos con su primer servicio, que eso es una barbaridad, que es que apenas pierde puntos Sí, con su primer saque. Entonces es muy una locura. complicado que Carlos pudiera hacer algo en este set. Sí, totalmente. A ver, Carlos, la sensación en el partido, creo que lo estaba comentando Alex Correa en la retransmisión de Movistar, la sensación del partido era muy diferente a la de Roland Garros. En Roland Garros, Carlos está en el cuarto set con 12 abajo y con 5-3 y ya pasó ahí lo de las tres, salvar las tres bolas de partido y demás, pero tenía buenas sensaciones. Es decir, cualquier punto se lo podía llevar cualquiera de los dos, porque están jugando los dos muy bien. En este partido, Carlos estuvo muy por debajo de lo que es su nivel, estuvo bastante contrariado. Yo no sé todavía exactamente el por qué. Tiene una gran parte del gran partido que hizo Sinner, tiene mucha culpa el italiano, pero también tiene mucha mala suerte Carlos, porque en el segundo se le rompe al principio y ahora justo le rompe en el tercero al final eh, con, con un Carlos Alcaraz que no es nada agresivo con la derecha, estaba como yo creo que Carlos tuvo la sensación en este partido de que tenía miedo a perder. Y en el tenis nunca puedes tener miedo a perder porque es que te condena y te hace que te bloquee. Y Carlos Alcaraz es el peor jugador para bloquearse en ese sentido, porque es un jugador que tiene que ser alegre, que tiene que ser agresivo hacia adelante, que tiene que meter buenos restos, que tiene que brillar o hacer magia, como él dice, ¿no? De Carlitos magia con sus dejadas. Por cierto, el tema de la dejada en la final es terrible, ¿eh? O sea, no sé cuántas hizo, no sé si está el dato por ahí, pero no consiguió hacer prácticamente ninguna y muy frustrado también Carlos en ese sentido. Que una cosa que tú has comentado, tiene que ser alegre. Yo el domingo, que cuando tú ves a Carlos jugar y cuando, sobre todo cuando gana, siempre cuando está jugando lo estás viendo reírse y sonreír, está contento. El domingo yo no vi ese Carlos sonriente, ese Carlos que estaba jugando alegre en la pista, como tú has dicho, sino vi un Carlos más serio y que no estaba encontrando pues su golpe de derecha, su dejada, incluso no hizo Sí, algo que le fue bien en el torneo, que fue el saque red, lo hizo bastante poco y que a lo totalmente. mejor yo creo que le hubiese venido bastante bien hacer Sí, más bueno, saque red. sí, sí, bueno, él buscaba al final en su box, ¿no? En el palco miraba a Juan Carlos Ferrero como diciendo, ¿qué hago? Pero es que no le decían nada porque aparte del grandísimo nivel que estaba mostrando Sinner, es que Carlos tampoco se encontraba consigo mismo. Y yo sigo insistiendo 2 días después de la final que debería haber intentado cosas diferentes porque llega un momento en el partido en el que, sobre todo contra Sinner, tienes que hacer cosas diferentes. Tú no puedes seguir que el partido vaya en el mismo camino porque al final se vio lo que pasó. eh, Tiene que hacer cosas diferentes, tiene que haber intentado, aunque probablemente no le hubiera salido, pero que hubiera intentado eso, lo que tú has dicho, saque re, intentar derechas imposibles, intentar, yo qué sé, o incluso llevarte la grada, intentar algún punto, algo diferente, pero es que se vio que estaba Mercedes Gianni Sinner durante, a partir del segundo set y el resto del partido, ¿no? Es eso que tú comentas, hacer cosas diferentes. Yo vi a Carlos que jugó como le juega a todo el mundo a Sinner, a pegarle palo y a ver si me entra alguna, en vez de jugar como él juega siempre, ahora le cambio la altura, ahora le juego una dejada, ahora le juego un golpe cortado profundo, ahora juego un saque re, ahora en vez de jugar saque abierto lo juego a la T o lo juego al cuerpo. Ese Carlos de hacer cosas diferentes no jugó el domingo. Totalmente. Y date cuenta que en las finales de Grand Slam que ha jugado Carlos Alcaraz, esta ha sido la primera que ha perdido. Bendito dato, ¿no? Después de 6 jugadas, ha ganado 5. En todas las finales de Grand Slam, tú recuerdas un momento épico de Carlos, ¿no? Ya sea en el momento del US Open contra Rubén, en el momento que mete el ace y gana el partido. Bueno, el Roland Garros este año con Sinner, las tres bolas de Brest de partido que tienen contra Carlos. En Wimbledon también el passing que le mete en el segundo set para ganarlo en el tiebreak contra Djokovic. Y en cada final siempre hay un momento que recuerda de Carlos Alcaraz. En esta no lo ha habido. En esta no lo ha habido, salvo el que hemos comentado antes, ¿no? El primer punto, el punto con el que gana el primer set Carlos. A partir de ahí no hay ningún golpe imposible de Carlos. Y eso sin duda es un punto negativo en contra del jugador del Palmar, ¿no? Y otro dato aquí que acabo de ver que me impresiona mucho es que en el 40% de los puntos Carlos estaba defendiéndose, o sea, estaba jugando a que Gianni le tirase la bola y él buscarla y pasar la bola, no un golpe de ataque suyo y que Gianni lo defendiese. Él estaba el 40% de los puntos defendiendo. Sí, totalmente.
Eh, y bueno, eso también se ve en el partidazo que es, ¿no? Porque al final hay momentos en los que domina Sinner, hay momentos en los que domina Carlos y yo creo que en este tercer set se lo llevó el italiano por eso, porque yo creo que acertó, no es que dominó más, pero sí acertó en el momento clave, en el 5-4, ¿no? Que servía a Carlos y que rompió el italiano. Totalmente. Bueno, y ya en el cuarto set, pues bueno, Sinner sigue en su línea, es de buen nivel en el saque, buen nivel restando, y Carlos, bueno, no consigue llegar a ese nivel que está imponiendo el italiano, y bueno, acaba perdiendo el cuarto set y por consecuente el partido. Sí, bueno, le vuelve a romper y Carlos tampoco es capaz de romper la Sinner. Pero es lo que estamos hablando. El cuarto set es consecuencia del segundo y del tercero. Tú en un cuarto set, sabiendo que te vas a despedir de un Grand Slam, tienes que hacer cosas diferentes, porque es que si no, se va a la deriva, que es lo que pasó con Carlos. Estaba clarísimo de que si no cambiaba nada, si no intentaba hacer algo diferente, como ya he dicho anteriormente, el partido iba a pasar lo que iba a pasar, que es que se lo iba a llevar Cine, porque estaba muy bien con el saque, estaba muy bien con los primeros, estaba muy bien sin los intercambios, estaba muy bien de mente, y una pena otra vez que una rotura pues hace que Cine se lleve el cuarto set y lo que te he dicho, su primer Wimbledon, que dijo Juan Carlos Ferrero en una entrevista, si no recuerdo mal, después de Roland Garros, que pensaba que era el primer Grand Slam que iba a ganar Sinner iba a ser en hierba, ¿no? Por el tema de la movilidad. Y es cierto que en la previa del partido siempre se escuchaba, ¿no? Que por el tema de la movilidad Carlos va a estar por delante en esta final, ¿no? Pero al final, pues, lo que he dicho antes, ¿no? Nada más lejos de la realidad, todo lo contrario, en la que Sinner se movió mucho mejor que Carlos y como consecuencia su primer Wimbledon. Hablando del tema del saque, en este cuarto set, en cuanto a primer servicio, porcentaje de primer servicio, está muy igualado. Sinner mete un 56% de primero y Carlos un 52%. Pero la gran diferencia viene que Sinner, de esos 56% de primero metido, gana el 93%. Solo pierde un punto en este cuarto set con su primer saque y Carlos pierde 5. O sea, ahí hay una gran diferencia. Y otra cosa que tú comentabas, el tema de la movilidad. La retransmisión se comentó que Sinner se movía también en hierba por el tema de que él cuando era pequeño empezó haciendo esquí y eso comentaba que ayudaba a esa movilidad de poder deslizarse mejor en hierba y demás. Sí, respecto al primer dato que has dado, bueno, que hay una gran diferencia respecto a lo que has comentado, era obvio. No, no es que sea un set que se va por detalle, porque al final el tercer set se te puede ir por detalle. Se te puede ir porque tú has dicho que el 40% de los puntos de Carlos estaba defendiendo, el 60% estaba atacando, es decir, que en el tercer set fue algo mejor, Carlos, pero se te fue por detalle. En este cuarto set no se te va por detalle. En este cuarto set se va porque, por imposibilidad, porque no eres capaz de poder hacerle frente a Sinner y lo que hemos dicho, el resultado fue 6-4, pero en el cuarto set dio la sensación de que no de aplastamiento de Sinner Alcaraz, pero sí de grandísima superioridad. En el cuarto set, eso que te he dicho, Carlos estaba como que ya él había perdido el partido, como que no podía remontar. Entonces, eso Sinner yo lo detectó y jugó un tenis casi perfecto, vaya, en el cuarto set y Carlos pues estaba a ver lo que pasaba y a que se terminase el partido lo más pronto posible, bajo mi punto de vista o lo que yo vi mientras él estaba jugando este cuarto set. Sí, dio la sensación porque en el cuarto set precisamente Roland Garros 5 trabajos, 4 bolas, 3 bolas de partido, perdón, en contra. Todo lo contrario, creyó de verdad. Yo no sé si esta vez Carlos creyó de verdad, pero sí es verdad que dio la sensación que no. Y su juego refrendaba lo mismo, de que no era el día. Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido sobre esta final de Wimbledon. Eh, Sí, totalmente. creo y espero que no va a ser la última este año que veamos entre los dos de Grand Slam. Yo creo que se van a volver a Esperemos, enfrentar en el US Open. esperemos que no. Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente bloque de contenido. Vamos a hablar ahora un poco de lo que nos trajo también este domingo la final
de clubes entre el PSG y el Chelsea, dos Sí, equipos de los cuales ahora mismo pueden ser los que estén más en forma del mundo. No sé qué opinarás tú. sí. Bueno, sí, el Chelsea, recordemos que el cambio que mete Chelsea en la temporada es sobre febrero, marzo aproximadamente, consigue meterse en Champions, el partido previo a la final de la Conference League que pierde contra el Real Betis Balompié, perdón, que gana contra el Real Betis Balompié, y los dos, o sea, la temporada, perdón, la temporada del Chelsea era ya de sobresaliente, sin el Mundial de Clubes. Al entrar en Champions y ganar la Conference, y es que ganar el Mundial de Clubes en la final contra el Paris Saint-Germain, que ha hecho un 2025 tremendo, pero tremendo, tiene un mérito increíble y sobre todo por cómo se dio. Así que sin duda creo que han sido los dos mejores equipos del Mundial de Clubes, los dos que han llegado al final son los que más se lo han merecido y creo que también la final fue de clara merecimiento esa victoria por 3-0 del conjunto blue por el parisino. Totalmente, es que el Chelsea se comió al PSG en todos los aspectos. El PSG, que su gran baza son los laterales que tiene, que sube mucho al ataque, en este Sí, partido fue todo lo contrario, fue lo que le dio el partido al Chelsea, digamos, con los errores sí, de Nuno Méndez y demás, que obviamente Cole Palmer, que es un futbolista bárbaro, supo aprovechar y dio los dos goles que mete, son dos pases a la red. Y también otra cosa muy importante a comentar es la incorporación de Joao Pedro a mitad del Mundial de Clubes que le da al Chelsea, sí, un delantero de categoría absoluta que mete en semis contra el Fluminense, mete dos auténticos golazos y el sí, domingo en la final mete otro gol también muy bueno. sí, totalmente. A ver, empezando por los déficits del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain totalmente diferente al que hemos visto durante todo el año y yo creo que el único lunar de la temporada ha sido el partido de hoy, perdón, de hoy del pasado domingo. Eh, un partido en el que Nuno Méndez, como has dicho, estuvo irreconocible, siendo uno de los mejores, por no decir para mí, el mejor lateral izquierdo de esta temporada, junto a Marco Curela. Qué Totalmente. casualidad que los dos se enfrentaron en la final y Cucurella que se comió a Desiré Doué. Y el tema de Cole Palmer, te voy a dar unos datos para que veas la dimensión del partido que hizo Cole Palmer, 4 remates totales, 22 de 27 pases completados, 81% de efectividad, 48 toques, 5 toques en área rival, dos de ellos goles y dos de ellos, de esos dos son pases a la red, como tú has dicho, dos goles exactamente calcados a lo Leo Messi y tres de seis regates completados. Creo que fue elegido el Balón de Oro del Correcto. Mundial de Clubes, el MVP de la final y un jugador que cada día que pasa Guardiola se echa más las manos a la cabeza de cómo no pudo retenerlo en el Manchester City, ¿no? Un jugador sin duda que yo no creo que esté para Balón de Oro, pero sí en la candidatura. Y otra cosa que te has comentado, Cucurella. Los últimos rivales de Cucurella en esa banda, en ataque, digamos, han sido Anthony, que venía siendo uno de los mejores futbolistas del Betis en el tramo final de temporada. Y claro, obviamente, uno de los que iba a ser destacados en la final de la Conference. Y Cucurella Sí, se lo come. eh, totalmente. y hoy, el domingo, Desiré Doué, que también se lo come. Desiré Doué está prácticamente desaparecido porque Cucurella se lo come en todos los aspectos. Sí, sí, sí. O sea, el partido de Cucurella es demencial y muy buen ejemplo que ha puesto ahí con Anthony, porque no es la primera vez que Cucurella se come a una gran estrella. Se comió a Anthony en la Eurocopa, A también se Dembélé. come a Dembélé, correcto, en las semis contra Francia. Es decir, que el año y medio que llevamos viendo a Cucurella es sin duda de lo que es, del lateral izquierdo titular de la selección campeona de Europa. Respecto al partido del Chelsea, partidazo tremendo de Robert Sánchez, también bien malo gusto. Joao Pedro con ese gol, esa picadita, esa picadita de delantero de killer, ¿no? De 9. Y un partido que la realidad es que en la primera parte se sentenció con ese 3-0, incomparecencia tremenda de lo de Luis Enrique, que bueno, luego nos deja una final, una imagen al final del partido bastante triste del técnico asturiano que se puede ver un poco la frustración de la incapacidad que tuvo su equipo de afrontar una final como esta. Sí, sí, en esa imagen que se ve al final de Luis Enrique, cómo va por los jugadores del Chelsea, cómo va
a pegarle o a encararse con ellos, se ve la frustración de lo que yo he planteado hoy, no ha salido absolutamente nada y el Chelsea me ha pasado por la derecha. Y no sé Totalmente. cómo, y no sé cómo sacar esa frustración, al final lo que hago es, pues voy a encararme con el equipo rival. Sí, masterclass absoluta de Enzo Maresca también. Hay que ponerle aquí un punto a favor del entrenador del Chelsea porque se lo comió por completo el plan táctico de Luis Enrique, siendo mucho más propositivo con la pelota, mucho más agresivo en los duelos. Pese a que Enzo Fernández tampoco hizo un gran partido, sí que lo hizo Moisés Caicedo, que para mí ha sido, si no el mejor jugador del Mundial de Clubes, muy cerca. Yo creo que no ha jugado un partido malo, Moisés Caicedo, el ecuatoriano, y a partir de ahí se empieza a entender mucho más ese dominio del conjunto londinense por el del Paris Saint-Germain, esa imagen final, ¿no? De Luis Enrique yéndose a por Joao Pedro, que le había empujado Donnarumma, en fin, empaña un poco lo que fue la final y en resumen un poco, temporada excelente del Chelsea, si no es de 10 muy cerca, pero también excelente del PSG, que eso, como he dicho anteriormente, el pequeño debe estar en esta final, pero bueno, tampoco tenían nada más que demostrar, ¿no? No, no, la verdad que la temporada tanto del Chelsea con habiendo cumplido su objetivo, que el objetivo principal del Chelsea era clasificarse a Champions, lo consiguieron, ganándole la Conference al Betis y ahora en este Mundial de Clubes haciendo una final y un Mundial en general muy, muy bueno. La temporada del Chelsea es de, no de 10 pero a lo mejor de 9 y medio. Y la del PSG ganando la Champions por primera vez, la Liga, la Copa. Si hubiesen ganado esta final del Mundial de Clubes, hubiesen optado al septete con la pudiendo ganar la ¿Cierto? Intercontinental, que hubiese sido una barbaridad, pero bueno, al final pierden. Es lo que te has dicho, un punto en una temporada muy, muy buena. Un PSG que se está viendo que con Luis Enrique como entrenador está jugando a otra cosa y sin tantas estrellas, porque lo que el PSG ha Totalmente. fichado han sido jugadores, hombre, que eran buenos, no eran unos cualquiera, pero sin tantas estrellas el PSG ha conseguido ganar la Champions, ganar la Liga y estar en la final del Mundial de Clubes y competir. Sí, respecto a este torneo, el Chelsea ha ido muy de menos a más, ¿no? Me acuerdo que hubo muchas dudas. Me acuerdo del partido contra, si no me equivoco, fue en cuartos contra Palmeiras, que se decía, a ver, el Chelsea y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero ha ido de menos a más. Y el Paris Saint-Germain, después de golear al Atlético de Madrid, después de golear al Real Madrid, después de golear a quién fue, a otro equipo también goleó. Ha sido totalmente al contrario, ¿no? De más a menos y, y como hemos dicho anteriormente, tampoco tenía mucho más que mostrar el conjunto parisino. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Bueno, ya las pretemporadas de los equipos están todas, bueno, casi todas, quitando obviamente los clubes que han disputado este Mundial de Clubes, están todas empezadas ya. Bueno, ¿qué esperas Sí. de esta temporada 25-26? Bueno, en general, espero que sea incluso mejor que esta. Recordemos que el año pasado se cambió el formato de la Champions. A mí, sinceramente, no me gusta tanto como el anterior. Me parece que el anterior, con fase de grupo, había grupos de la muerte, partidos mucho más interesantes a nivel de, no de partido en sí, no de Bayern contra PSG, sino de importancia de esos partidos, porque al final en esta liguilla o en esta liga, si no me equivoco, ¿cuántos son? Creo que son 8 partidos, ¿no? Sí, O ocho 6, 8 partidos. partidos. 8 partidos, es muy difícil que un grande se quede fuera y tenemos el claro ejemplo del Manchester City que apenas ganó 3 partidos, perdió y empató los demás y aún así se clasificó para la O, siguiente ronda, ¿no? o el claro Eso ejemplo respecta a la... del Sí, PSG también, que quedó mitad de también, tabla, no quedó arriba sí. y ha Y acabado campeón. ganando la Champions. Sí, totalmente. Respecto a otras competiciones, bueno, en el caso de España, la Conference la juega el Rayo Vallecano en vez del Real Betis, que sube a jugar la Europa League este año, junto con otros equipos, como es el Villarreal y el Athletic Club, que juegan la Champions, el Betis la juega con la Europa League con el Celta. Veremos el rendimiento de los equipos españoles este año y a la Champions League sumado a Villarreal, Atleti, Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona. Esperemos
que sea una buena temporada para los nuestros. Totalmente. Bueno, yo ya hablando un poco en clave Betis, yo espero que sobre todo el Betis en la Europa League, en lo que es la fase de liguilla esta, de un poco la cara, ¿no? De no salga a los partidos a verlas venir como ha pasado en esta conference. Y bueno, esperemos que por lo menos a ver si podemos repetir final europea, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Mario? Bueno, eso lo veo un poco más complicado porque ya el nivel sube. Muy importante lo que tú has dicho, ¿no? Esa fase de clasificación. Recordemos que el Betis tiene clasificación directa para la fase de liga, ¿no? De la Europa League. Y tiene que hacer una buena fase de liga porque eso marca el futuro de la competición. Tanto quitarte rondas de por medio, tanto quitarte rivales complicados para no verlo hasta en un futuro. La suerte que tuvo el Betis este año en tema de la conferencia que le podía tocar al Vitoria Guimaraes o al Chelsea, le tocó al Vitoria Guimaraes, que eso sí que fue un punto de inflexión en la temporada para Totalmente. luego perder contra el Chelsea en la final. Y por eso es muy importante hacer una buena fase de liga para intentar que los grandes equipos de las grandes ligas europeas no lo vean hasta una hipotética semifinales o final. Bueno, ya continuamos hablando del Betis. ¿Cómo ves estos dos fichajes que de momento se han confirmado, que como es Rodrigo Riquelme y Álvaro Valle? Y en principio también Junior Firpo, pero no está anunciado. ¿Cómo ves estos dos fichajes y el medio, digamos, de Junior Firpo? Porque todavía no hay confirmación oficial por parte del club. Sí, bueno, respecto a Álvaro Valle estaba cantado, esa es la realidad. Llevaba un año sin jugar para venir al Real Betis Balompié, que eso tiene un mérito tremendo. Y hablando ya futbolísticamente, es un grandísimo portero. Veremos, es que es un poco la incógnita, ¿no? Porque ha estado un año solo entrenando, no ha estado en competición, pero aún así el Betis tiene que fichar otro portero. Recordemos que el año pasado los porteros eran Ruiz Silva, Adrián y Fran Viete. Ruiz Silva se fue al Sporting Portugal y quedó Adrián con Fran Viete. Y Adrián está bien para hacer grupo, pero no para ser portero de una final europea, como pasó el año pasado, esta temporada pasada. Antes de Entonces yo que creo que, Antes de que hables de lo que te he dicho de Rodrigo Guillerme, está sonando otra vez Pau López como segundo portero del Betis. Yo creo que puede ser una buena incorporación, la verdad. mira, pues sería mucho mejor que estos dos, hombre, tener a Álvaro Valle y Paul López. No sé yo quién sería el titular, la verdad. En principio Álvaro Valle por el hecho de la buena temporada contra Las Palmas, pero me gusta que haya competitividad en la portería. Aún así, yo soy de los que me gusta también darle confianza a un portero, de aunque falle no a las primeras de cambio, cambiarlo, ¿no? Y eso creo que es una buena opción para el Betis. Luego el tema de Junior Firpo se tiene que hacer sí o sí, y más se va a hacer porque también está viendo vender a Perro por 3,5 millones. Ricardo Rodríguez a mí tampoco me convence mucho. Y luego el tema de Rodrigo Riquelme, me parece que es una muy buena incorporación para el Betis y se da el fichaje de Junior Firpo. Tendría mucho más sentido porque Junior Firpo es un jugador que es más extremo que lateral, ¿no? De estos agresivos, que centran, que se meten también mucho por dentro, incluso por fuera. Y en esa banda izquierda con Rodrigo Riquelme, bueno, Rodrigo sería el más jugador que tiende a entrar por dentro, a jugar mucho más con los Iscos, los Celso y compañía. Y Junior Firpo sería más el Alex Moreno, ¿no? Que entra a esta línea de fondo y centra. Creo que tiene mucho sentido ese fichaje si se da el del dominicano. Y bueno, veremos también cómo evolucionan las demás posiciones porque tiene que hacer muchos cambios el Betis, en mi opinión. Hombre, yo creo que con estos dos fichajes, el de Rodrigo Riquelme y el posible de Junior Firpo, que está ahí casi al 90%, creo que la banda izquierda del Betis sube el nivel bastante, la Sí. verdad, respecto a lo que teníamos el año pasado. Y comentando lo que tú has dicho de más posiciones, por ejemplo, en el medio del campo, ahora que Johnny Cardoso está al 95% el fichaje hecho con el Betis, con el Atlético de Madrid, perdón, el Betis debería buscar un recambio de garantías ahí. Yo creo, aunque mucha gente no estará de acuerdo conmigo, que el recambio ahí yo creo que sería Dani Ceballos. Sí, Aunque ya hace varios años que suena para el Betis, podía haber venido Brati en 2023, pero bueno, al final es un jugador que es bastante bueno, ya lo hemos visto esta temporada en el Madrid, visto estas temporadas en el Madrid, que cuando ha jugado, le han dado la oportunidad de jugar, un futbolista con una visión de juego y un guante en el pie, creo yo. Y bueno,
al final también está sonando, ¿no? Es que tenía que haber venido gratis, no sé qué. Bueno, el Betis al final tampoco le puso la oferta en la mesa, no vino y ahora quiere el Betis que venga gratis y ya no se puede, ahora hay que pagar. Sí, bueno, el tema de Dani Ceballos, ya que ha abierto el melón, queda para charla. Eh, Ha tenido otros veranos para venir, como tú has dicho, ese verano en el que acabó contrato con el Real Madrid, luego le renovó y yo sinceramente me encantaría que Dani Ceballos viniese, evidentemente, ya no porque es el luterano canterano del Real Betis Balompié, sino porque es un jugador descomunal, elevaría el nivel de la plantilla, si Isco lo hizo, imagínate Dani Ceballos, muchísimo más, pero soy un poco escéptico con el tema porque el año pasado se fue Toni Kroos y, y no se fue evidentemente porque el mejor momento del Real Madrid o de los mejores momentos de esta temporada pasada mala del Madrid fue con Dani Ceballos y cuando se lesionó en San Sebastián lo notó mucho. Y ahora que se ha ido Toni Kroos y Luka Modric me parece muy complicado. Además el Madrid sin fichar a medio centro. Es verdad que Arda Güler con Xabi Alonso está jugando más en el centro del campo. Me parece muy complicado que salga. Ahora, si viene, sin duda es un pelotazo grandísimo y gordísimo que, como he dicho, eleva el nivel del Real Betis Balompié. Eso que te has dicho que es muy complicado que salga. Yo no lo veo tan complicado. ¿Por qué? Porque si nos vamos, si vemos el Mundial de Clubes, Dani Ceballos apenas ha jugado en el Mundial de Clubes. Y yo, lo que Sí, yo pienso es, si tú a ese jugador te lo vas a quedar, y Modri, por ejemplo, que sabemos que se iba al final del Mundial de Clubes, yo creo que hubiese jugado más Ceballos que Modri si tú te vas a quedar a Dani Ceballos. sí, bueno, sí, ahí estoy de acuerdo, pero yo creo que el Real Madrid nunca ha creído en Dani Ceballos como titular, esa es la realidad. También es cierto que nunca ha tenido grandes posibilidades, por lo que hemos dicho, porque ha tenido grandísimos jugadores, bueno, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro y demás. Y, y yo creo que Xabi Alonso lo quiere como fondo de armario. Y es la realidad, para jugar partidos de Copa, para jugar partidos de eso de Liga, de entrar de suplente, para darle rotación a los Valverde, a los Arda Güler, a los Tchouaméni, veremos cómo está Camavinga. Así que por ese lado me parece difícil que salga y que Florentino le deje salir. Pero bueno, si viene lo que hemos dicho, ¿no? El Betis necesita un mediocentro como el Comer. Voy a abrir también el tema de Gabriel Moscardó, que es el jugador que ha fichado el PSG hace nada y que tiene la idea de cederlo. Sabemos poco de él, 19 años, diestro, mediocentro defensivo, perfil similar al de, al de Johnny Cardoso, que va a desembolsar en las arcas del Real Betis Balompié una cantidad de dinero importante y hay que invertirlo, sin duda, porque se va una Total, pieza importante de este año del Betis. totalmente. Y aparte de reforzar esa posición de medio centro defensivo, ya que se va uno de los pilares, yo creo que era de la plantilla como Johnny Cardoso, yo creo también que el lateral derecho deberíamos de movernos un poco más en el mercado porque con la venta de Sabalí te quedas con Bellerín, que sinceramente ha sido muy buen futbolista, pero el rendimiento que ha dado en el Betis estas últimas 2 temporadas no ha sido el esperado. Y Ángel Ortiz, que para mí debería de ser, a lo mejor no el primer lateral derecho de la plantilla, pero sí el segundo. Bueno, Ángel Ortiz para mí debe de ser el segundo lateral derecho de la plantilla, ya que obviamente ha demostrado en los partidos que ha jugado un nivel bárbaro. No está, yo creo, todavía para ser el primer lateral derecho de la plantilla, pero sí para el segundo y jugar esos partidos a lo mejor de Copa o partidos en los que Pellegrini necesita darle rotación a la plantilla. Sí, bueno, Ángel Ortiz, sobre todo con esa aparición, ¿no? En Mallorca y esa victoria que es un punto de inflexión de la temporada del Real Betis Balompié, yo creo que con ese partido sin duda le hace tener esa ficha, ¿no? Con el primer equipo. El hecho de estar que Ángel Ortiz en la dinámica con el primer equipo no quita que haya que fichar un lateral derecho sí o sí, porque Rival ya sabemos lo que es, Bellerín se pasa 2 cuartos de la temporada lesionado. En fin, que hay que buscar una alternativa ahí para intentar competir y llegar al máximo. Recordemos que otro año que el Betis está en competición europea, que tiene Copa, Liga y Europa League y que tiene que intentar a llegar al máximo de todas las competiciones, gestionándolo bien. Y Pellegrini es el primero que sabe hacer eso, pero también con fondo de armario y profundidad de plantilla. Y bueno, otro tema también que me gustaría es el fichaje de Anthony. Ya vimos el rendimiento que nos dio esta mitad de temporada
Y yo ojalá, espero y deseo, la verdad, que el Betis y el United puedan llegar a un acuerdo, que si cesión de un año hace una compra, cesión sin opción a compra, lo que sea, pero ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Ya se sabe que el deseo del jugador es jugar en el Betis. Vamos, lo estamos viendo en Instagram, en los vídeos que está poniendo. Siempre va con unas calzonas del Betis. Parece que no tiene otra, Anthony. Sí, bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Que se haga el acuerdo, más tarde o más temprano, pero que se haga. De este tema poco hay que hablar. El jugador quiere jugar en el Betis, por lo que ha vivido esta pasada temporada, tanto a nivel profesional como a nivel personal. En el Manchester United ya ha dicho su entrenador Rubén Amorín que no cuenta ni con Sancho, ni con Garnacho, ni con él. Es decir, que tiene que buscar una salida sí o sí y esperemos que se haga con el Betis. Esto ya es un poco más complejo y no podemos informar tanto porque son temas económicos y temas burocráticos y vamos a ver qué se puede hacer con Anthony, si una nueva sección, si cesión, si un fichaje definitivo, si opción de compra, no opción de compra. Veremos en qué acaba esto, pero esperemos que el 1 de septiembre esté en la ciudad deportiva. Totalmente. Bueno, y ya para finalizar, eh, ¿qué jugadores de la cantera te gustaría ver este año subiendo al primer equipo? Obviamente, está claro, yo creo que Pablo García tiene que estar ya este año en dinámica de primer equipo. ¿Y qué otros jugadores te gustaría ver? Porque hay varios que están despuntando ahora. Sí, bueno, eh, sin duda Pablo García, tú ya lo has dicho, es el principal eh, estandarte de la cantera del Betis a día de hoy y creo que sin duda va a ser una de los mejores futbolistas del Real Betis Balompié en poco tiempo. Esperemos que sea así, que se haga con un puesto en el primer equipo, pero calma. Recordemos que viene de meter un póker en las semifinales del Europeo Sub-19 contra, Alemania. si no me equivoco, era Alemania. Y bueno, Mateo Flores ya prácticamente está en dinámica con el primer equipo. Veremos si se le baja al Deportivo. Sergio Rivas lo ha renovado y lo ha cedido al Huesca. Bueno, Pablo Busto, un jugador que me gustaría también para lateral derecho, pero es que ya está Ángel Ortiz, Dani Pérez. Lo que pasa que, bueno, ya ha debutado Dani Pérez con el primer equipo, si no me equivoco, pero es un jugador que es bastante lesivo porque pasó por una rotura del ligamento cruzado. Eh, bueno, veremos a ver qué pasa esta temporada. Veremos también el Betis Deportivo en la primera federación. Recordemos que Yanis viene del Tenerife, que fue el delantero sin duda de hace 2 temporadas en la que el Betis asciende, ¿no? a primera federación. Así que veremos también las necesidades que tiene el primer equipo, veremos si ficha algún delantero. Recordemos que está el Cucho para mí como delantero titular y que luego tiene que fichar a otro. Si es que se cuenta con Bakambu, pero aún así tiene que fichar un delantero suplente. Bueno, yo la verdad que aparte de Pablo García, porque ya vimos el rendimiento que dio en los dos, tres partidos que jugó el año pasado en el primer equipo, me gustaría ver en el primer equipo a Yanis Sehadi, porque como tú has dicho, fue hace 2 temporadas el delantero más importante del filial. Sí. Conseguimos el ascenso a primera red. Y bueno, también me gustaría, Guillermo me hubiese gustado de tercer portero, porque la verdad que el rendimiento que dio el año pasado, ya lo vimos en diferentes partidos, fue excepcional. Y me hubiese gustado de tercer portero, pero bueno, se le ha renovado y se le ha cedido al Valladolid para que coja experiencia un poco en el fútbol profesional. Y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando la cantera. Sí, totalmente. Veremos a ver lo que he dicho, ¿no? El Betis Deportivo, cómo afronta esta nueva temporada en Primera División. Importante y primer objetivo es la permanencia y a partir de ahí, si se pueden soñar con unos playoffs, por supuesto que sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este primer episodio de Desde la Grada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un like, suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Perfecto. Nos vemos la próxima. Hasta luego.